Antes de empezar, te recuerdo que si te gusta mi contenido, puedes suscribirte al canal, así como activar la campanita de notificaciones, para que de esa manera no te pierdas ninguno de mis videos. Sin nada más que decir, comencemos. Desde que era un niño de 5 años, recuerdo que siempre fui una persona muy ambiciosa para ganar dinero como fuera posible. Tal era mi ambición que a los 13 años había logrado juntar más de $1.000.000. Una cifra nada despreciable para un chico de mi edad. Todo esto fue gracias a que era muy bueno utilizando el Bitcoin y la bolsa de valores. Y gracias a Dios, nací con el talento y suerte para saber invertir y siempre hacer que las cosas estuvieran a mi favor. Fueron pasando los años, y cuando llegué a mis 23 años, tanta era mi fortuna que decidí que ya era tiempo de comprar mi propio hogar. Así que investigué en numerosos sitios web varias alternativas y encontré algo que no podía creer. Era una lujosa y gigantesca mansión de la época victoriana, la cual se ubicaba en Irlanda. Pero lo interesante de esta no era solo su tamaño, arquitectura o lujos, sino también su enorme terreno de 10 hectáreas y su precio, que si bien no era precisamente bajo, era un número que sin problemas podía permitirme. Lo que me pareció un poco extraño era que en la descripción de la mansión, el mismo dueño aclaraba que a pesar de que toda la mansión era prácticamente perfecta, había un pasillo en la última planta en el cual ocurrían sucesos extraños. Sin embargo, el dueño solo se reservó a decir eso. Pero honestamente no me importó, pues no soy para nada escéptico, y mi emoción por adquirir la antigua mansión era más fuerte en ese momento. Así que pasé ese detalle por alto y compré la mansión sin pensarlo. Días más tarde, me mudé a mi nueva propiedad, y tal como en las imágenes, era inmensamente grande y hermosa. No le faltaba nada. En poco tiempo ya había instalado mis cosas, ya que a pesar de ser muy grande, esta ya incluía los lujosos y antiguos muebles, y eso era todavía mejor, pues así se conservaba la verdadera esencia de la mansión. Una vez que ya acomodé mis cosas en una antigua oficina de la mansión para ahí trabajar, decidí recorrer todos y cada uno de los rincones de esta para irme familiarizando con todo. Primero empecé recorriendo los enormes jardines e invernaderos, los cuales me transmitían una hermosa sensación de tranquilidad y paz, y después de un rato de recorrer el exterior, decidí adentrarme a los pasillos de mi nueva mansión. Literalmente recorrí todos y cada uno de sus rincones, desde las cocinas y comedores hasta las lujosas habitaciones, bibliotecas, salas y baños. Fue hasta que llegué al pasillo principal del quinto y último piso, cuando las cosas se pusieron un poco raras, pues por alguna extraña razón no podía evitar sentir una sensación de incomodidad, pesadez y tristeza. Y no solo eso, pues también un terrible sentimiento de miedo y pavor empezaron a hacerse presentes en mí. Me sentía vigilado y observado. Me sentía también indefenso. Así que traté de recorrer ese pasillo lo más rápido que pude, pues de verdad la sensación de incomodidad era insoportable. Una vez terminé de recorrer el pasillo principal de ese piso y bajé, me puse a llorar un poco en el suelo, pues jamás en mi vida había sentido una sensación tan pesada y fuerte. Personalmente me considero una persona escéptica, pero eso no quita el hecho de que fue muy extraño lo que me sucedió. Así que simplemente me alejé de ese pasillo, olvidé esta anécdota y todo continuó normal. Pasaron los días y ya me había olvidado completamente de lo que sucedió, hasta que un día escuché un terrible ruido a lo lejos de mí. Fue completamente extraño, pues yo vivía solo en la mansión, así que rápidamente fui a revisar qué se había caído
y curiosamente lo que se cayó fue un antiguo jarrón del pasillo principal del último piso. Así que me adentré al tenebroso corredor para recoger el desastre. Pero como probablemente se lo imaginarán, la sensación de pesadez nuevamente se hizo presente en mí. Así que recogí lo más rápido que pude los restos del jarrón y salí del pasillo lo más rápido que pude. Por extraño que parezca, toda la mansión parecía radiar tranquilidad y felicidad, pero solamente el corredor del último piso era la única parte de la casa en la que literalmente era insoportable estar. Y conforme iban pasando los días, cosas raras ocurrían ahí, pues todo el tiempo se caían las cosas de su lugar, como cuadros, más jarrones y adornos. No solo eso, pues también un asqueroso olor a podrido empezaba a hacerse presente en aquel corredor. También habían ocasiones donde yo no estaba en la mansión y una vez que llegaba, desde afuera del enorme jardín, era capaz de ver las luces encendidas en la ventana de aquel extraño corredor. Otras veces simplemente parpadeaban, o cuando me acercaba en mi auto a la mansión simplemente se apagaban. Y siempre que subía a revisar todo parecía estar en orden a excepción del olor a podrido. Ya muy harto de la situación que ocurría en ese pasillo, decidí instalar cámaras de seguridad solamente en aquel corredor. Así podía monitorear desde la computadora de mi oficina en el primer piso todo lo que ocurría en el corredor del demonio. Así fue como la apodé debido a los extraños sucesos que ocurrían. Mi sorpresa fue grande a los pocos días cuando revisé las grabaciones del pasillo desde las cámaras de seguridad, pues los objetos se caían de la nada, sin ayuda de nada o nadie. Por si fuera poco, también podía ver de vez en cuando sombras vagando por el corredor. Mi miedo creció a tal nivel que yo ya no era capaz de subir por mi cuenta a esa parte de la mansión. Así que con el tiempo decidí contratar a 15 personas para ayudarme a tener en buen estado la casa. Ya saben, desde cocinar, limpiar, arreglar el jardín y especialmente ayudarme a recoger los objetos que se desordenaban de la nada del pasillo del demonio, aunque yo jamás les comenté de esto último. Lo sé, fue muy egoísta de mi parte no decirle a ninguno de mis empleados lo que ocurría en el pasillo del demonio, pero sé que si lo hubiera hecho, me habrían tachado de loco o simplemente no querrían trabajar aquí por miedo, y realmente necesitaba ayuda del personal no solo para que recogieran lo que se cayera del pasillo del demonio, sino también porque la mansión era extremadamente grande para hacerme cargo de ella yo solo. Conforme iban pasando las semanas, algunos empleados me reportaban los sucesos extraños del pasillo del demonio. Ya saben, la extraña sensación de pesadez, los objetos que se caían de la nada, las extrañas luces parpadeantes, las sombras, las voces, etc. Algunos de mis trabajadores incluso renunciaron por el miedo que les causaba el corredor. Solamente se quedaron los más valientes y los que de verdad necesitaban el trabajo. Un día una empleada me reportó que recorriendo el pasillo del demonio fue empujada brutalmente por una fuerza aparentemente invisible para su vista, y lamentablemente se golpeó el brazo tan fuerte sobre la pared que se lo rompió en dos. Pero lo más aterrador de todo fue cómo en su brazo había unas tétricas marcas de una enorme mano huesuda. Desde ese día, decidí clausurar por completo el pasillo del demonio. Lamentablemente, la única manera de llegar al quinto piso era el pasillo del demonio. Por ende, la quinta planta tuvo que ser completamente clausurada. Pero no me importó, pues mi seguridad y la de mis empleados era primero. Obviamente no soy una persona malvada como para volver a mandar un alma humana ahí arriba. Y si creen que con eso se solucionó el problema, están muy equivocados, pues cada día pasaban cosas más y más extrañas. Un día escuché desde mi oficina, la cual está en la planta baja,
un fuerte sonido continuo y muy agresivo similar al de un terremoto. Cuando revisé las cámaras de seguridad, no lo podía creer, pues literalmente se podía ver cómo el pasillo del demonio se sacudía brutalmente como si hubiese un brutal terremoto. Pero, ¿cómo demonios era posible eso? Si en ninguna parte de la mansión tembló, ni siquiera en las noticias se reportó sismo alguno por la zona. Era como si nada más el pasillo del demonio se estuviese sacudiendo de esa forma tan violenta. Siguió pasando el tiempo, y los sucesos en el pasillo del demonio no paraban. Un día salí a hacer las compras de despensa. Tardé aproximadamente 3 horas, y cuando iba llegando a mi hogar, solamente pude ver una enorme estructura de madera completamente chamuscada y hecha cenizas, rodeada de 3 camiones de bomberos echando agua a la estructura. Muy desesperado bajé de mi auto para averiguar qué demonios sucedía. Resulta ser que cuando me fui de la mansión para hacer mis compras, un terrible incendio se manifestó y consumió completamente mi hogar, y 2 de mis empleados fallecieron dentro de la mansión. Según los bomberos, fue el incendio más extraño y feroz al que se han enfrentado, pues a pesar de que estuvieron combatiendo el incendio por horas, el fuego no parecía rendirse. Era como si las leyes de la física no existieran en este incendio. Días más tarde, una persona de mi zona pudo grabar el momento del desastre, y cuando me enseñó la grabación, mi sangre se heló, pues aparte de que las flamas medían aproximadamente 100 metros, lo cual de por sí ya es tétrico, también se podía ver cómo una aterradora cara maligna se formaba en el fuego. No sé si todo esto es sugestión mía y relaciono la cara maligna de fuego con el pasillo del demonio, pero lo que sí es completamente terrorífico es que cuando revisé las grabaciones de las cámaras de seguridad desde mi celular, pude ver como una chispa se manifestó de la nada y empezó a incendiar la alfombra del pasillo y bueno, ustedes ya saben lo que pasó después. Pero el simple hecho de saber que aquel incendio fue originado de alguna manera completamente inexplicable y en el pasillo del demonio, es algo que me da mucho que pensar. Y pensar que 2 de mis empleados fallecieron dentro de ese terrible incendio me hace sentir culpable, pues de alguna manera, el simple hecho de imaginar que la entidad maligna del pasillo, o lo que sea que causa maldad ahí, de alguna manera se haya quedado con las inocentes almas de los trabajadores, es algo que realmente me deprime mucho y me hace cargar con la culpa. Si el video te gustó, ¿podrías regalarme tu suscripción y tu pulgar arriba? Créeme que eso me motivaría a seguir creando contenido. Hasta la próxima.